Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana de día jueves 28 de septiembre del año 2017. Más adelante nos va a acompañar en el programa la dirigente socialcristiana, exdiputada Azucena Ferrey, con quien queremos hacer un análisis acerca de los conflictos pasados que ha vivido Nicaragua, los diálogos a lo largo de los últimos 28 años o más que ha vivido el país y cómo eso nos ha llevado a tener la paz de la cual hoy gozamos, para compararlo esto con lo que sucede en Venezuela, en donde oposición y gobierno, que aún no han llegado a una guerra fratricida como la que nosotros vivimos en los años 80, no pueden ponerse de acuerdo e ir a una mesa de diálogo y de negociación. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. Nicaragua ha mejorado 10 puntos en la competitividad, ha dicho el Foro Económico Mundial. Aspectos muy importantes del país como la estabilidad macroeconómica, seguridad ciudadana, mejora del clima de inversión, aunque seguimos teniendo grandes retos como la educación, mejorar la educación y la facilitación de comercio. El Banco Mundial ha dicho que vamos por buen camino después de una evaluación que sostuvieron en Nicaragua hace 2 semanas. Se reunieron con el sector privado, con el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, para hacer una evaluación de cómo Nicaragua ha sextuplicado las inversiones extranjeras directas y la productividad. La economía nacional va en franco crecimiento, según un informe del Banco Central de Nicaragua, que indica un promedio de crecimiento probable para cerrar el año entre el 4.7% y el 5.2%. Y el comercio sigue pujante con un crecimiento arriba del 4% promedio mensual y se espera un buen cierre a final del año. En las noticias internacionales, la crisis se agrava en Puerto Rico porque ahora esto se le puede volver una grave crisis al presidente Donald Trump y convertirse en su huracán Katrina. Los puertorriqueños exigen ayuda, el 55% de los abonados están sin agua y más del 90% no tiene electricidad. Las comunicaciones van a tardar entre 4 y 6 meses en restablecerse. La gente en Puerto Rico se está quejando de que no le llegan los alimentos, tampoco hay agua potable, no hay medicinas, muchas carreteras destruidas, el aeropuerto sigue paralizado, cerrado, es un caos y no hay orden en Puerto Rico, por lo que esto se puede salir de las manos. En tanto, en México, el presidente Enrique Peña Nieto dio un informe y dice que los daños por el terremoto podrían superar fácilmente los 2.000 millones de dólares. Hay 25.000 personas en México que se quedaron sin casa, sin vivienda, producto del terremoto de hace días, del día 19, y la situación es grave también en México, en donde la gente se está quejando que dónde va a vivir, y ahora vienen demandas para los constructores privados por los edificios que colapsaron. Mientras eso pasa en Puerto Rico y en México, el Centro Nacional de Huracanes nos trae esta mañana, es una imagen de satélite, el huracán María más cerca de las costas de Estados Unidos, el huracán Lee bastante alejándose en el Océano Atlántico, pero ahora viene un nuevo fenómeno, para colmo de los colmos, una depresión tropical frente a las costas de Cuba, es esa X color amarillo que ustedes ven ahí en su televisor. El Centro Nacional de Huracanes de Miami dijo esta mañana que tiene posibilidades de formarse en un ciclón tropical. En este momento es una depresión con un 20% de capacidad y va a generar intensa lluvia frente a Cuba. Si pasa a ser ciclón tropical, pasa a aguas cálidas del Océano Atlántico,
puede convertirse en un nuevo huracán en los próximos días, nuevamente afectar toda la zona del Caribe. Hay que estar pendiente de ese fenómeno. La Fiscalía en Guatemala insiste en acusar al presidente Jimmy Morales de actos de corrupción. Está pidiendo que se le retire la inmunidad, a pesar de que la Asamblea Nacional o el Congreso en Guatemala sesionó en días pasados, votó y la mayoría rechazó la posibilidad de quitarle la inmunidad al presidente Morales para ser sometido a juicio. La gente dice que se va a manifestar nuevamente en las calles. El presidente Donald Trump ha vuelto a decir que está preparando una opción militar devastadora contra Corea del Norte. El presidente destacó que ya es hora de aislar la amenaza de Corea del Norte, a pesar de que el secretario de Defensa, el jefe del gabinete de su gobierno, habían dicho que estaban analizando una salida diplomática. El presidente Trump ha vuelto a insistir en que la opción militar de Estados Unidos es de una salida devastadora por la fuerza en contra de Corea del Norte. Y en otras noticias, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela rechazó las críticas de Mariano Rajoy, el presidente de España, y del presidente Donald Trump de Estados Unidos, quienes están pidiendo más sanciones en contra de Venezuela y están presionando a la Unión Europea para que emita más sanciones económicas, bloqueos económicos contra Venezuela. Maduro dijo que esto no tenía nombre, lo que estaba haciendo Estados Unidos junto con España. Y finalmente murió anoche el fundador de Playboy, Hugh Hefner, a los 91 años. ¿Qué es lo grande de este personaje? No tanto que él es el creador de las revistas pornos en los Estados Unidos, sino que fue un emprendedor. Eso es lo que se le admira, que fue un emprendedor. Con $600 construyó un imperio multimillonario, porque la revista Playboy no solamente se vende en miles de países, en cientos de países, en varios idiomas, sino también que construyó canales de televisión y otros medios alrededor de esta revista. Así que murió el fundador de la revista Playboy. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con la dirigente social cristiana Azucena Ferrey. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Con mi camión voy por todo el país, a donde el trabajo me lleve. En cada ciudad que ando, siempre estoy corto de tiempo. Un negocio que hacer, productos que comerciar. Yo soy de la vieja escuela, pero por donde voy, siempre hay una agente Banpro. ¿Y cómo resuelve? Pues me saca de apuros cuando necesito hacer un depósito o sacar dinero. Es accesible, rápido y seguro. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia.
Que nadie se quede sin votar en cada rincón de nuestra nación. Vamos todos en la casilla de la unidad. Managua, Masaya, León y Granada, Carazorí, Rivas, Chontales, Madrid y mi Jinotega, junto a Matagalpa, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Huacochinandega y mi río San Juan, con Nueva Segovia también es feliz. Y en los 153 municipios de mi Nicaragua linda, todos en la 1, PLC. por nuestra dignidad, Por nuestros derechos, juntos construyamos el progreso. Este 5 de noviembre vota Casilla 1. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. El pollo Nica es tu mejor elección. Sabor que lo compartimos con todos nuestros amigos. Un platillo de pollo para los paseos o la merienda escolar. Pollo sabroso, sano y aseado, alcanza para todos y siempre lo encontramos. Asado, tapado, en sopas preparado, cocido con verduras o bien desmenuzado. El pollo Nica es tu mejor elección. Por su sabor. El pollo Nica es tu mejor elección. La receta de pollo que hace la abuela no tiene comparación. El pollo Nica es tu mejor elección. Un mensaje de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA. Fenicotaxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fenicotaxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fenicotaxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. Resolveremos los principales problemas de Managua. Y la convertiremos en una ciudad verde llena de árboles naturales. Acabaremos con las inundaciones y tendremos agua potable las 24 horas del día. Financiaremos 7 empresas de reciclaje que la manejen jóvenes emprendedores. Ordenaremos el tránsito y disminuiremos los accidentes. Ubicaremos seguridad policial en cada parada y en todos los buses. Tendremos contratación de obras en forma transparente. Con Dios, orden y justicia, salvemos Managua. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse esta mañana, enviar sus mensajes y comentarios y preguntas para nuestra invitada de esta mañana. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live, a través de www.sdnn23.com y www.sdnradio.com para los que quieran seguirnos por las ondas hercianas. Antes quiero enviar un abrazo solidario, todo nuestro pesar al hermano y amigo Eddie Madrigal. Él es directivo del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, por el fallecimiento de su querida esposa Ricarda Duarte Mendoza. Se va a velar a partir de las 2 de la tarde de hoy en la funeraria Reñasco, aquí en Managua. Así es que nuestro mensaje de pesar y de solidaridad para Eddie Madrigal, directivo del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Doña Azucena Ferrey, doctora, licenciada, exdiputada, dirigente socialcristiana, buenos días, bienvenida al programa. Muy buenos días, Adolfo. Estos programas sí que son una tentación. Alguien me dice, me vas a levantar de madrugada porque con el tráfico de Managua ahora, bueno, hay que salir 1 hora y media antes. Sí, especialmente cuando se viene sobre la carretera sur a tomar la suburbana, porque además de la cooperación que hace la Policía Nacional,
pues los nicaragüenses no contribuimos, en este caso los managuas. Entonces te estacionan los vehículos, el taxi se detiene para recibir un pasajero. Aquí no tenemos la cultura de la parada de taxis como hay en otros países, ¿verdad? Sino que nos detenemos donde nos da la gana y entonces a pesar de que el policía está ahí, el tráfico no es lo fluido que uno necesita para llegar en el tiempo. Entonces no puedo calcular el tiempo para llegar a un determinado lugar. Bueno, queremos hablar esta mañana, hacer un repaso más bien histórico de cómo a lo largo de los últimos años en Nicaragua, los últimos 35 años para no ir muy largo, o 30, desde el año 87 hasta el 2017 tenemos 30 años. Sí. En los que, mal que bien, en los conflictos que ha vivido Nicaragua, la guerra contra Somoza, la guerra que tuvimos entre sandinistas y contras en los años 80. Hay que llamarla por su nombre porque fue una guerra civil. Bueno, sí, una guerra civil, una guerra fratricida entre nicaragüenses, y luego los acuerdos de Esquipulas II, Zapuá, el pacto del acuerdo de transición con el gobierno de doña Violeta, después vinieron acuerdos de concertación, aquellos problemas de propiedad que hubo en Nicaragua, el acuerdo entre liberales y sandinistas en el año 99-2000, y después otros acuerdos políticos que hemos tenido en los últimos años a Nicaragua. Mal que bien, nos guste o no, tenemos paz hoy. Con esto lo que quiero decir es que en Venezuela, que no tienen una lucha armada como nosotros la tuvimos durante tanto tiempo, y en donde las diferencias políticas allá están bien acentuadas, hay mucha polarización entre un bando y otro, y una enorme presión desde el exterior económica, bloqueos económicos, presiones económicas contra Venezuela. Se ha insistido mucho en que vayan a una mesa de negociación y con el diálogo solucionar sus diferencias. Se creía que ayer jueves, el 27, que era ayer, la oposición y el gobierno se iban a sentar en República Dominicana a buscarle una salida, mientras el próximo mes de octubre los venezolanos van a elegir a gobernadores. Es cierto que eso tiene que decidirlo los venezolanos porque es una situación propia característica de ella. Lo que yo quiero insistir en que la salida negociada, los diálogos, son los que irremediablemente conducen a la paz. ¿O estoy equivocado? No, el problema de nosotros los nicaragüenses, Adolfo, es que hemos perdido esa capacidad de diálogo. Realmente vos ves aquí en las escuelas, en las universidades sobre todo, aquí hay temas que deberían de ser una fuente para debate entre diferentes, hay tantas universidades, a veces con las mismas carreras, ¿no? Pero con diferentes enfoques, entonces eso podría producir un debate enriquecedor para la población. No tenemos cultura de trabajo en equipo. Eso se ha perdido. Y sobre todo un planteamiento ideológico, doctrinario, una formación política. No tenemos cultura democrática en Nicaragua. Y lógicamente, pues la violencia intrafamiliar te impide que desde la familia empiece a sembrarse la semilla de un comportamiento armónico entre los que conformamos ese núcleo tan importante de la sociedad. Gracias a Dios, en otros momentos han habido personajes que han tenido la capacidad de aglutinar y de sentar y de hacer entender que no se podía llegar más allá de lo que estaba planteado en el momento. Y en eso, lógicamente, tuvo una gran incidencia el presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, que tuvo la genial idea de crear o de dar inicio a un proceso, a un mecanismo que permitía que la administración norteamericana no tuviera tanta incidencia en la decisión de los nicaragüenses, que era en mucho lo que a veces lograba ensanchar la distancia entre los diferentes grupos. Por ejemplo, quiero presentar varias fotografías a lo largo de la historia, como nosotros, mal que bien, nos hemos ido entendiendo.
por ejemplo, es cierto que el gobierno de los Estados Unidos tuvo mucha incidencia directa, no solamente en el conflicto político armado que se vivió en Nicaragua, sino también en El Salvador, Honduras, Guatemala. Pero eso ha sido histórico, ¿verdad? Histórico, nunca hemos querido desprendernos de eso y asumir otros tipos de pensamiento, porque no todo el tiempo la administración norteamericana ha tenido sus manos en Nicaragua para mal, ¿verdad? Sino que ahora nos basamos en toda la época, desde Walker a la fecha. Walker vino aquí porque lo invitaron unos nicaragüenses, si no, ni cuenta se daba de que existía Nicaragua, pero levantamos los piecitos y fuimos a traerlo. Entonces ese ha sido un problema, buscando, ¿verdad?, lo que los nicaragüenses no tenemos en nuestra esencia, la capacidad de aglutinarnos para iniciar un proceso de conversación. Aquí cuando hablan de diálogo ya van condicionando. Es que yo voy a esa conversación siempre y cuando. Y en eso quiero decirte que cuando vos estabas mencionando lo de Venezuela, en 1984, que a lo interno, estaba un grupo muy fuerte de una oposición cívica que era conocida como la Coordinadora Democrática Ramiro Sacasa. Oíme, llegamos a tener una relación, yo no te diría que 100% armónica, pero sí de un entendimiento muy fructífero entre la empresa privada, los sindicatos y los partidos políticos de esa época. Y nosotros sabíamos que no había condiciones para participar en ese proceso electoral. Hicimos una serie de gestiones, recuerdo que con la candidatura de don Arturo Cruz, ya más bien parecía candidato del aire, porque nos movíamos por toda Latinoamérica, Estados Unidos, lógicamente, y Centroamérica. Y vuelvo a repetir, en ese momento la Democracia Cristiana tenía gobierno en El Salvador con el presidente Napoleón Duarte y en Guatemala con Vinicio Cerezo. Y hubo un momento en que ellos lo sentaron y le dijeron, mire, don Arturo, aquí está el avioncito con el que usted tiene que regresar a Nicaragua. Dimos una lucha. Creamos conciencia en esa época, cometimos el gravísimo error de no participar. Eso fue un pecado mortal, no haber participado en el 84. Entonces Arturo Cruz con Adán Fletes Valle era la fórmula presidencial. Esa era la fórmula presidencial. Recuerdo que llegamos a Venezuela con el gobierno de Luis Herrera Camping, demócrata cristiano también, y todos pedían, ¿no?, que teníamos que aprovechar la endija que se nos abría para entrar y producir o empezar un proceso de cambio que era factible en Nicaragua. Recuerdo una frase genial del presidente de Arístides Calvani, venezolano, que fue canciller de la República de Venezuela. Y le dice a don Arturo, es que vea, en una reunión con el presidente Herrera, es que vea, presidente, yo no soy político. Y le dice don Arístides Calvani, ese no es problema, don Arturo. El problema para nosotros, para el presidente Herrera y para mí, que estamos en esta reunión, es que usted no quiere aprender. Y ahí entendimos que no es cierto que el liderazgo nace. El liderazgo vos tenés la oportunidad de irlo creando a medida que te vas involucrando y vas asumiendo responsabilidades, compromisos y vas actuando conforme el planteamiento o el pensamiento que vos querés implementar. Fue, te digo, una oportunidad que no se debe de volver a repetir. Por eso cuando hoy me dicen, en este proceso electoral que lo vemos, estamos viéndolo como que fuera cualquier cosa, ¿verdad? Y no es cierto. Los procesos electorales dan una oportunidad de cambio. El resultado que tengas no te impide reconocer que hacia el futuro vos tenés una obligación de seguir promoviendo un cambio. Pero en esto deberíamos de comprometernos y de tratar de procurar, hay gente que cree y que tiene la posibilidad en esta participación, según su pensamiento, de poder alcanzar el cargo para el cual están corriendo. Y yo lo felicito. Gracias. Quiero recordar que en los años 80, la contra o la resistencia nicaragüense fue a República Dominicana muchas veces a dialogar con el gobierno sandinista,
en medio de la guerra, en una situación que decía, ahí no va a haber diálogo, nunca se van a poner de acuerdo. Son dos bandos en conflicto armado y ninguno de los dos va a ceder. República Dominicana jugó siempre un papel muy determinante para estos diálogos, sí, como lo está queriendo ser ahora con el caso de Venezuela. Sí, creo que era el presidente Balaguer todavía en ese momento, Sí, ¿no? sí, sí. Que también tenía una, ¿cómo te diría yo? Se identificaba con la democracia cristiana. Y nosotros tratábamos de encontrar, creo que una de las cosas más importantes fue, sin embargo, en los dos grupos, tanto en la resistencia nicaragüense como en el Frente Sandinista, que estábamos llegando a un convencimiento que ya no podíamos pasar a más. Aquí no hubo ningún triunfo bélico. Aquí hubo un comprender que estábamos llegando, ¿cómo se dice normalmente cuando las personas ya no tienen más alternativa que cambiar y cambiar? Llegando al fondo del barril. Y eso nos lo decían sirios y troyanos. Y fue calando, ¿no? Y creo que eso ayudó enormemente a que dentro de todas estas conversaciones siempre hubo una comunicación fluida con dos presidentes centroamericanos, porque el presidente Arias era parte, digamos, doliente, ¿verdad?, del evento. Tomó decisiones muy drásticas, Óscar Arias. Hay que reconocer el esfuerzo que él hizo también desde Costa Rica. Un encanto era Azcona Hoyo. José Azcona Hoyo. Una maravilla. Presidente de Honduras. Porque sí, Guatemala y El Salvador estaban involucrados, a pesar de que Vinicio Cerezo decía que él mantenía una neutralidad activa. Y esa actividad dentro de su neutralidad permitía constantemente una comunicación sobre lo que hacíamos o dejábamos de hacer. Y escuchábamos. Y era difícil, ¿eh? El directorio de la resistencia nicaragüense, éramos 7 nicaragüenses, 6 divas y yo. Oíme la competencia entre Alfredo César, Adolfo Calero, Alfonso Robelo, Aristides Sánchez. Los más humildes éramos Pedro Joaquín y yo, pero era una competencia que nunca dejó el trabajo de equipo. Fíjate que podíamos, si vos querés decirnos, hasta dolores de parto, pero el trabajo de equipo funcionó en la resistencia. ¿Qué es tan difícil en una mesa de negociación y cómo se logra después llegar a un acuerdo como el que tuvimos en Zapuá? No solamente en Zapuá, mira, eso de Zapuá, un día tuve la oportunidad de conversar con Humberto Ortega y le pregunté, porque tenía una tremenda curiosidad. En Zapuá estaban 2 personas, don Jaime Morales, por un lado, y Ricardo Willock, por el otro, iban a iniciar un documento de entendimiento en Zapuá. Y de repente Adolfo se levantó porque era un gran fumador, encendió su cigarrito y caminó, y de repente vemos que en ese momento el general Ortega también se puso de pie y caminó hacia donde estaba Adolfo. Y llamaron a mi hermano Roberto, que era el secretario, y vimos pasar a Roberto, que iba para donde estaban los otros 2 haciendo el borrador de entendimiento, y les dijo, no hay necesidad, estamos llegando a un acuerdo. Sí, nos quedamos, ¿qué hablaron? Y un día de estos que tuve la oportunidad de conversar con el general Ortega, me dijo, bueno, llegamos al planteamiento de que era necesario un verdadero cese al fuego, un rotundo alto en el camino. Me encontré con una mente muy flexible en Adolfo y él se comprometió a trabajarlo con ustedes. Y de ahí surge la llegada de nosotros a Nicaragua, que incluso teníamos prohibido sobrevolar el espacio aéreo. Es cuando vienen al Hotel Las Mercedes. Venimos al Hotel Las Mercedes. No, el Hotel Las Mercedes no, era en el Camino Real. En el Camino Real. En el Camino Real, y tenemos el gran conversatorio directorio Estado Mayor del Ejército del Frente Sandinista. Eso fue factible porque había un pleno convencimiento de que estábamos llegando ya, estábamos empezando a bajar hacia el fondo del barril. Unos porque nos habían cortado la ayuda, otros porque
la realidad aquí con el servicio militar era fuertísima, ¿verdad? A lo interno eso era bastante insostenible. La situación económica del país no te permitía seguir jugando al jueguito de la guerra civil y gracias a Dios tuvimos la capacidad de poner intereses particulares y colectivos. Creo que eso fue una toma de decisiones muy importantes para que el diálogo diese inicio entre los dos sectores en guerra. Bueno, y después llegamos al año 90, se hace un cambio de gobierno a través de las elecciones y viene el acuerdo de transición. En aquel momento recuerdo que la permanencia del general Humberto Ortega al frente del ejército de Nicaragua, por algunos sectores, incluso económicos y sectores políticos de la UNO, fue duramente cuestionado y criticado, diciendo que había que pasar factura y hacer una limpia aquí en Nicaragua. Y nada de eso pasó. Años después se le reconoció a doña Violeta Chamorro que fue una buena decisión. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en ese momento el documento, el acuerdo de transición que fue firmado a espaldas de la UNO, creó un gran resentimiento a lo interno de la UNO, porque los 14 partidos, hay que reconocerlo también, ¿verdad? Porque no solamente hablemos de la deposición de intereses particulares y colectivos en el exterior, en la resistencia. Representábamos, acordate que representábamos cada director una corriente política ideológica en el país. Y teníamos prohibido relacionarnos. Sin embargo, era como que efectivamente la iluminación nos abarcaba adentro y afuera, ¿no? Y la organización, la reunión de esos 14 partidos que iban desde el Partido Comunista con Elías Altamirano hasta el Partido Conservador con Miriam Argüello, se necesitaba, ¿no?, de una voluntad política increíble para deponer todos los intereses particulares propios de cada organización política y decir, vamos a elaborar un documento que nos permita ofrecerle al pueblo de Nicaragua un verdadero cambio. Y una de las cosas lógicas que se ofrecía, y era matemático hacerlo, era simple y llanamente la supresión del servicio militar, que no era nada patriótico, era obligatorio, a veces hasta abusivo en la expresión del poder que tenía en ese momento el régimen sandinista. Entonces yo creo que esas dos circunstancias colaboraron, ¿no? Que a lo interno había una demostración y un interés por encontrar una salida pacífica. Por eso creo que ese acuerdo no debió haberse hecho a espaldas de la UNO, lo que conllevó a que la unidad de la UNO se rompiera, porque era demasiado frágil. Y hubiese una diferencia con el gobierno, doña pero Violeta. abismal. Y lógicamente siempre en el gobierno el poder te permite influenciar con fuerza, con mucha capacidad a determinados grupos de poder. Y la Asamblea Nacional en ese momento, en el 90, si recordás, ni siquiera todos los diputados que habíamos surgido del 90 fuimos a la toma de posesión. Hay fotos donde se demuestra que solamente unos cuantos, encabezados por Miriam Argüello, que la habíamos electo la primera mujer presidente de la Asamblea Nacional. Eso fue, es decir, ahora es historia y uno dice qué barbaridad, pero qué ¿qué errores hubiese lo que pasado cometimos? en Nicaragua en el año 90 sin ese acuerdo aún a espaldas de los partidos de la UNO y aquí comenzamos a pasar factura a Raimundo y todo el mundo? Hubiéramos vuelto a otra guerra. Oíme, yo no recuerdo haber leído en tantos escritores que han surgido y que cambian la historia, bueno, desde su punto de vista. Nadie, creo, ha hablado de la reunión que hubo en un salón del INCAE. Estábamos ahí como 28 personas, de las que recuerdo Enrique Dreyfus, Gilberto Cuadra, lógicamente los Adán Fletes, creo que estaba Agustín, y por el lado del gobierno, doña Violeta, Antonio Lacayo y Carlos Hurtado. Entonces, ministro de Gobernación. Ministro de Gobernación.
y teniendo ella el conocimiento de la efervescencia que había en nosotros por querer cambiar o destituir de la jefatura del ejército a Humberto Ortega. Y fuimos a esa reunión, ¿no? Y entonces doña Violeta, con su sencillez, su sentido común, nos dijo, bueno, muchachos, vamos a someter esto a votación. De los 20 o 28 votos que estábamos ahí, los 28 votos fueron a favor de que se destituyera a Humberto Ortega, lógicamente, ¿verdad? Y entonces recuerdo que doña Violeta, en una silla giratoria, nos dio la espalda, habló con Carlos y con Antonio y volvió a enfrentarnos con esa serenidad que te da la capacidad de saber que vos tenés el poder en ese momento. Y nos quedó viendo y dijo, bueno, muchachos, ¿saben qué? Yo voy a hacer lo que dice Antonio. Se queda Humberto. Aquello fue balde de agua fría. Si vos me preguntás ahora, tengo que reconocer que doña Violeta tomó esa decisión. Si por diálogos con sus dos funcionarios o porque ella tuvo el coraje y la capacidad, recordá que venía de la Junta de Gobierno, ¿verdad? O sea, que ella conocía las entrañas del monstruo. Entonces, si ella tuvo esa capacidad y esa visión, hay que un eterno agradecimiento. Porque lógicamente, control y mando sobre las Fuerzas Armadas Sandinistas siempre lo hubo. No te quiero decir, con esto no puedo dejar de reconocer que hubo la flexibilidad, llamémosle así, para no ponerle ningún otro término, de que aquí hubo un asesinato selectivo de los comandos de la resistencia. Enrique Bermúdez, Franklin, Fernando, Renato. Eso era romper el control y mando también en las filas de la resistencia nicaragüense, ¿no? Y se vino dando antes y durante el desarme de la contra, porque muchos de ellos ya habían entregado su arma como el que entrega un palivediente. Aquí está mi arma. Sin ninguna resistencia, porque los miembros de la resistencia nicaragüense carecían de una formación política, ideológica, doctrinaria. Estaban aglutinándose para poder defender sus derechos de propiedad, de convivencia, de poder cultivar lo que les daba la gana y venderlo al mejor postor. Todo eso que le fue conculcando, huir del servicio militar obligó a muchos a sumarse a la resistencia. Es decir, la guerra civil de Nicaragua no hay que buscarla como una guerra de agresión. Hay que buscar sus raíces en el incumplimiento y en la falta de visión del gobierno de ese momento. Vamos a hacer una pausa y al regresar queremos hacer un repaso del año 97 hasta nuestros días, cómo mal que bien algunos acuerdos nos tienen en la paz que tenemos hoy. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Resolveremos los principales problemas de Managua. Y la convertiremos en una ciudad verde llena de árboles naturales. Acabaremos con las inundaciones y tendremos agua potable las 24 horas del día. Financiaremos 7 empresas de reciclaje que la manejen jóvenes emprendedores. Ordenaremos el tránsito y disminuiremos los accidentes. Ubicaremos seguridad policial en cada parada y en todos los buses. Tendremos contratación de obras en forma transparente. Con Dios, orden y justicia, salvemos Managua. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El Canal Interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia.
El pollo nica es tu mejor elección. Sabor que lo compartimos con todos nuestros amigos. Un platillo de pollo para los paseos o la merienda escolar. Pollo sabroso, sano y aseado, alcanza para todos y siempre lo encontramos. Asado, tapado, en sopa preparado, cocido con verduras o bien desmenuzado. El pollo nica es tu mejor elección. Por su sabor. El pollo nica es tu mejor elección. La receta de pollo que hace la abuela no tiene comparación. El pollo nica es tu mejor elección. Un mensaje de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA. Que nadie se quede sin votar en cada rincón de nuestra nación. Vamos todos en la casilla de la unidad. Managua, Masaya, León y Granada, Carazoy, Rivas, Chontales, Madrid y mi Jinotega, junto a Matagalpa, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Huacochinandega y mi río San Juan, con Nueva Segovia también es feliz. Y en los 153 municipios de mi Nicaragua linda, todos en la 1. PLC. Por nuestra dignidad, por nuestros derechos, juntos construyamos el progreso. Este 5 de noviembre vota Casilla 1. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas con Plan Ahorro Meta Banpro. Elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promédica. Fenicotaxi RL satisfaciendo a todos nuestros clientes. Ampliamos nuestro horario de atención únicamente en la estación de servicio Fenicotaxi, ubicada de la CST una cuadra hacia arriba. En el área de tienda de repuestos, cambios de aceite y armado e instalación de llantas. Nuestros nuevos horarios de atención son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Fenicotaxi RL, impulsando la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Hablemos de el año 97 para acá. Se ha satanizado mucho los acuerdos políticos logrados entre el PLC, Frente Sandinista, después entre cuando Eduardo Montealegre acepta la derrota en el año 2006, va a saludar al presidente Ortega, lo reconoce. Más recientemente, diálogo, consenso entre el sector privado y el gobierno de Nicaragua, pero nos trajo paz todo este periodo de mal que bien, de acuerdos políticos, negociaciones, diálogos entre iglesias, sector privado, económicos, políticos al país. Bueno, pero ¿qué lecciones se pueden aprender de eso? Yo creo que tenemos que reconocer una Nicaragua totalmente diferente antes del 90 a la fecha, ¿verdad? Eso nadie lo puede negar. En el 96, así como hubo en el 90 un acuerdo que unos le llaman de transición, también lo hubo en el 96. Recordad que el proceso electoral aquí no fue limpio. Aquí las boletas se encontraron, las boletas, claro, en los cauces, ¿verdad? Y entonces la componenda que hubo entre el MRS y el PLC para dejar un diputado en la Asamblea Nacional y destituir a varios otros, hicieron ese acuerdo hay que tenerlo presente. Eso era cuando siempre se permitían los residuos electorales. Exacto.
Ahí en el 96, vuelvo a decirte, ¿verdad?, el deseo de continuar con el cambio que se había iniciado en el 90 y la influencia de alguien que el pueblo respeta y reconoce, como debe de respetarse y reconocerse la figura de Monseñor Obando en ese momento, el cardenal emérito de Orán. Y el mensaje que él dio animó a la población, ¿verdad?, en esas fechas electorales a continuar con el proceso de cambio. Y más o menos mal que bien, el pueblo de Nicaragua venía de una administración de doña Violeta, donde vos encontrabas a los ministros y eran accesibles. Eso cambió un poco con Alemán, ¿verdad? Incluso se sintió en la mínima expresión de la participación de nosotras las mujeres en ese gobierno. Pero bueno, se siguió, se continuó con componenda. Llegamos al periodo en donde Alemán quiere tampoco bajarse del caballo, ¿verdad? Porque aunque él presente la figura de un nuevo candidato, él quería continuar con el poder detrás del trono. Y en el momento de la candidatura de don Enrique, también en ese momento, creo que estamos hablando ya del 2000, surge la convergencia. Y tampoco, a nadie le gusta hablar de la convergencia porque fue un paso importantísimo. La convergencia nacional se crea cuando el Frente Sandinista invita a otros partidos a formar una alianza social, cristianos, conservadores, liberales. Espera un momentito, no me cambies la historia, porque cuando veo cómo se escribe la historia presente, dudo de la pasada. El Frente Sandinista tiene una conversación con personajes de la democracia cristiana, Luis Humberto Guzmán, Agustín Jarquín, y creo que en ese momento Eric ya no, pero no recuerdo quién era el otro, Cairo Manuel López. Y tomamos, y dimos el gran paso, tomamos la decisión de hacer un acuerdo con el Frente Sandinista. Los primeros firmantes del acuerdo fue la democracia cristiana en Nicaragua. Oíme, Adolfo, eso a mí no se me puede olvidar. De la lucha antisomocista, de lo que pasamos aquí a lo interno, porque yo salí hasta en 1987. A mí nadie me puede contar de lo que pasamos desde el 79 hasta el 87, porque lo viví en mi país. Yo estuve aquí. Y luego el proceso de cambio con doña Violeta, ¿verdad? Todo eso nos había llegado a un convencimiento, estábamos volviendo a llegar al establecimiento casi de lo que nosotros en el tiempo veíamos. Ok, vuelve el PLC al gobierno, eso hay que evitarlo. No porque queríamos destituir, no, simple y llanamente porque veamos ahora el bipartidismo cómo nos ha llevado. Nosotros queríamos que el pluralismo político pudiera funcionar en el país, darnos una oportunidad creando cambios y promoviendo cambios. Entonces firmamos ese documento, que fue para la candidatura de Gerty Levite. Para alcalde de Managua. Para alcalde de Managua. Y fuimos los primeros en hacerlo. No me pregunté si los compromisos se cumplieron. Pero te quiero contar, porque todo depende de cuál es la capacidad de compromiso y de la vocación de cambio. La primera vez que a mí me tocó ir a votar en la casilla del Frente Sandinista, no fue fácil, la verdad. En aquel cubículo, por eso es que cuando a mí me dicen es que nos obligan, mentiras. En el cubículo estás vos y tu conciencia. Y por eso los obispos sabiamente dicen voten conforme su conciencia. Porque no es cierto, no puedes tomar fotos de celulares. Que los sandinistas le ponen un numerito a la hoja y que ya saben cómo votaste vos. Por favor, no hay que mentirnos. En ese momento, yo te juro que yo temblé más que en cualquier momento de los que participé en un evento de violencia o de armada o de defensa de derechos humanos. Y entendí lo que eso significaba. Y el Frente debería estar muy agradecido con nosotros, porque le abrimos la puerta a todos los que quisieron llegar a la convergencia, porque ya después del agua del lago de Managua que nos cayó por todos los medios de comunicación, traidores, vendidos, degenerados, barambambán, entonces cualquiera entró al frente, a la convergencia.
Y es la primera vez que el Frente aumenta su techo electoral, porque hicimos campaña, realmente hicimos campaña. Y creo que el pueblo de Nicaragua perdió la oportunidad de tener un gobierno plural en ese momento. Sucedió lo de las Torres. En el 2001. En el 2001, ¿verdad? Ese era el proceso de la convergencia, donde iba Antonio Lacayo como ministro de Relaciones Exteriores, tenías a Dora María Telle. Es decir, había una cantidad de personajes ahí que debieron haber sido atractivos para el pueblo de Nicaragua. Pero volvimos a caer en la trampa, ¿verdad? Y entonces en ese momento la campaña se enfocó, después de las Torres Gemelas en Nueva York, en la amistad que tiene el Frente Sandinista con esos amigos que a mucha gente no le gusta ni nombrar. Y eso nos perjudicó enormemente. Pero el paso que dimos en ese momento es también otro de los pilares de lo que vos llamás muy bien esta paz. Superficial, sí, superficial, pero la estamos viviendo. ¿Nos ha permitido ir avanzando en el desarrollo integral del país? Sí. Yo quisiera que este desarrollo abarcara más salud y más educación. Y ahí es donde vuelvo a poner el dedo en la llaga. Hay que revisar el pensum académico y la calidad del profesorado, no solamente en primaria y secundaria, sino también en las universidades. Porque aquí muchas universidades cometen el error de que el estudiante que sale ahorita puede pasar a ser catedrático. Y eso no debería de ser así. Ok, el Frente vuelve al poder en el año 2007 fue un partido estratégico. Cualquier partido se aprovecha de las debilidades de sus adversarios y los adversarios dieron muchas posibilidades, los liberales, para que el Frente volviera al poder. El presidente Ortega luego siguió manteniendo una alianza política con estos partidos, que ahora se llama Alianza Unida Nicaragua Triunfa, y diálogos, entendimientos ahora con el sector privado, mientras que el resto de la oposición política se ha ido debilitando en los últimos años. Este ha sido un proceso de reconciliación nacional que ha permitido esta paz, una de los pocos periodos de paz que ha tenido Nicaragua en su historia republicana. Creo que ha habido muchos obstáculos para que sea una verdadera reconciliación. Hay mucho bla bla y poca efectividad. Y es una lástima. Pero vuelvo a sentir en el ambiente, y por eso yo digo que los procesos electorales deben de ser la esencia, el sumum de la oportunidad de cambio. Si hay descontento, ¿qué mejor forma de expresarlo que en una urna de votación? A esta altura del partido, yo no veo ánimos de que alguien vaya a enmontañarse, ¿verdad? Ya todos andamos que nos duele la rodilla, que no podemos caminar 3 cuadras y media. Pero ya que toca ese tema, yo escucho a muchos dirigentes políticos que critican al gobierno y dicen hay que tomar armas. Lo que van a tomar es pastillas para la artritis. Por favor, a ver, pues ese es ridículo. Aquí lo que hay que motivar es a la juventud a entender que, y no es solamente una frase hecha y dicha, son el futuro realmente, pero a mí me aflige esta juventud. No son ni emprendedores, dicen que son ni estudiantes, pero no son emprendedores tampoco. Aquí la juventud que recibe la remesa no la ocupa para desarrollarse individualmente y en lo colectivo con su familia, no. Andan comprando chochaditas de juego, videojuegos, se las clavan, se dedican a la violencia, porque aquí la policía brilla por su ausencia cuando la violencia nos afecta directamente a las mujeres dentro del hogar y fuera del hogar. Entonces hay una impunidad de la que se beneficia la juventud. Recibe 4 pesitos, van a garrotear gente, reciben 4 pesitos, van y los aprueban porque así debe ser, que hay que aprobarlos porque son beligerantes en la garroteadera. Eso no debe ser. Esa es una juventud que nos debe de preocupar a todos, gobierno y gobernados. Debemos de incidir en el cambio en la juventud. Eso es lo que le va a dar el futuro a Nicaragua, porque a todos los demás vamos de salida. Para concluir, dialogar, conversar, negociar, acordar, es indispensable, no hay que tenerle miedo a eso. Pero sobre todo cumplir. Y aquí caigo en lo que vos señalabas de Venezuela. Es que no nos cumplen. Oíme, a nosotros no nos han cumplido. Y esto desde antes.
de todos los acuerdos de Esquipula. Podemos hacer un análisis de punto por punto y te vas a encontrar con que no nos han cumplido. Pero hemos venido trabajando sobre la marcha. Yo no te digo que nos vamos a poner de alfombra, ni mucho menos. Pero, hombre, hay que, como decía el presidente Carlos Andrés Pérez, del pastel, aunque sea la rosa de adorno. Arístides Calvani era más drástico. Si hay una endija, hagan una ventana y de una ventana una puerta. Y eso es lo que hemos venido tratando de aprender en todos estos conflictos. Yo quiero terminar porque mencionaste la relación entre el COSEP y el gobierno. Siempre traigo a colación la frase lapidaria del presidente Vicente Fox cuando estuvo recientemente en Nicaragua. Eso es una relación contra natura. Va a llegar un momento en que la empresa privada va a sentir que los tentáculos de poder en el ámbito económico son más fuertes que los tentáculos que ellos pueden tener. ¿Qué deben hacer los políticos porque han perdido esa presencia de diálogo? Uno de los problemas, Adolfo, es que no hemos perdido a todos los operadores políticos. Vos te encontrabas antes con Payo Solís y le planteabas, mira, decirle al comandante Ortega, Te encontrabas con Álvaro Altodano, que ahora se dedicaba a producir en la Zona Franca. Nicho Marenco, oíme, eso eran correas, pero aquí no buscamos a nadie. El cardenal Obando, aquí no buscamos a nadie. En vez de aprovecharnos de Almagro, hacemos lampazo de Almagro. Vean que vino Penco, lo penqueamos ya antes de tiempo. Ese hombre ni corrasque sos out, como decía el presidente Bolaño. Ni corrasque sos out. Entonces, en vez de ir creando los factores de correa de transmisión, los vamos cortando. Eso es imposible establecer un diálogo así. No se puede, Adolfo. Bueno, hay que seguirle dando seguimiento también, seguir analizando estos escenarios de Nicaragua y que siempre prevalezca la paz. Muchas gracias a Susana Ferrey, dirigente de Social Cristiana. Nosotros nos vamos. Recuerden que en la prudencia está la clave para evitar los accidentes de tránsito. Nos veremos mañana. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. ¿Cómo te quiero, Nicaragua?